mira, si tú corres si estás ahí en la página 136, ¿cierto? Más adelante hay unos ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios? Los ejercicios son los que hay en las páginas siguientes, que son estos que hay acá. Espérate, yo copio. Ay, no, esto que está haciendo. Yo borro esto acá. Listo, vea. Si ubica esta página, creo que esta página debe ser la 137 o 130 y algo, no sé, mira a ver. Al parecer es la 137, sí. Cierto, es la 137. Entonces, vea, estos ejercicios son los que vamos a hacer hoy. Del 1 al 6 del primer condicional y del 1 al 6 del segundo condicional. Solo que para hacer esto, pues necesitamos explicar aquí unas cositas, porque pues esto es un tema totalmente nuevo para ustedes. Listo, entonces mire, ¿cómo es el primer condicional? Profesor, ¿y qué son condicionales? Condicionales son... Espere, yo pongo aquí vamos a arrancar con listo. Vea, los condicionales son dos frases que la una tiene una causa y la otra tiene un efecto. Es decir, para que suceda un segundo evento, tendría que tener una causa de ello. Ejemplo, ¿cómo así, profesor? Yo no lo entendí. Vamos a suponer que if it rains today, ¿cierto? Ajá. Rains today. Es una condición de que si llueve hoy, este if es una suposición, es un caso hipotético de que si un evento sucede, ¿sí? Si llueve hoy, if it rains today, right? Lo más seguro es que yo no vaya al cine, ¿sí? I will not go to the cinema, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces el condicional se divide en dos frases. Una frase que pone el if, que es el caso hipotético de lo que llegue a pasar para que un segundo efecto suceda. If it rains, si llueve hoy, ¿sí? Y otra frase es la que tendría el efecto sobre la primera. Yo no iré al cine hoy porque es que en caso tal de que llueva, yo al cine no voy, ¿sí? Entonces, la primera frase del if siempre va a llevar el verbo en presente, ¿sí? Siempre va a llevar el verbo en presente. Y la segunda frase va a llevar el verbo en futuro. I will, el will. Y en este caso, como lo estamos negando, will not go, ¿sí? Entonces, ese es el primer condicional. De que si llueve hoy, yo no voy, yo al cine no voy a ir. ¿Listo? Y el segundo condicional, en el video que les voy a compartir, hay un segundo condicional, un tercero, y antes de estos hay uno que se llama el cero condicional. ¿Sí? Pero yo lo pongo aquí. El condicional cero. Pues, ¿y cómo así? ¿Cuáles son los ceros condicionales? Los ceros condicionales son hechos naturales, hechos que en su esencia suceden sin ningún reparo. Es decir, ¿qué pasa si usted hierve el agua? ¿Qué pasa si usted pone a calentar mucho el agua? No se seca, profesor. Eso, se hierve hasta el punto en que se puede secar, ¿cierto? Entonces eso es un hecho natural. If you heat water, ¿cuál puede ser el efecto de eso? Que el agua se hierva. It boils, ¿sí o no? Sí. Esos son efectos naturales. En este cero condicional hay aquí algo muy particular, y es que todos los dos verbos van en presente, ¿sí? Profesor, ¿y cuál es el verbo boils?
El verbo voy, o si usted se mete aquí a Google, yo les enseñé esta estrategia la otra vez. Usted se mete aquí a imágenes y le da voy, y sale un árbol, ¿sí? Entonces, eso quiere decir hervir. ¿Listo? Ok. Entonces, este es el cero condicional. Son hechos de que sí o sí suceden. No hay ningún caso hipotético, ¿sí? Con el primer condicional, sí es un caso hipotético. Bueno, si llueve, yo no voy al cine. ¿Listo? Esa es la condición. De la única manera de que yo vaya al cine es que no llueva, ¿sí? Aquí hay condiciones. Y en el cero condicional es que sí o sí son hechos de que suceden porque suceden. Voy a darle otro ejemplo aquí. Digamos que hay una manzana podrida, ¿sí o no? Digamos que hay una manzana podrida. Y yo le digo, if you eat that apple, ¿sí? You get sick. Mire que este verbo if, el condicional es if you eat. ¿Cuál es el verbo eat? Comer, ¿sí o no? Eso lo sabe usted. Si usted se come esa manzana podrida, sí o sí, yo sé que se va a enfermar. You get sick, o lo menos que le puede pasar es que le va a dar dolor de estómago, ¿sí o no? Entonces mire que en este condicional, el it sale en presente y en esta segunda frase, el get también le sale en presente. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. El primer condicional son casos hipotéticos. If it rains today, I will not go to the cinema. Vea, le voy a dar otro ejemplo de primer condicional. Digamos que if you present all the English activities, ¿sí? If you present all the English activities, you will not have any problem with the teacher, ¿sí? Mire, if you, presente, ¿sí? Este verbo está en presente. If you present all the English activities, you will, en la segunda frase después de la coma, el verbo siempre va a ir con el will. Will not have. Si usted presenta todas las actividades que tenemos pendientes de inglés, pues no tendrá ningún problema con el profesor. ¿Estamos? Profesor, ¿y el segundo condicional cómo es? El segundo condicional es mucho más sencillo aún. El segundo condicional son suposiciones, son simplemente suposiciones de que para que sucedan, digamos, está un poquito más lejos de la realidad, ¿sí? El primer condicional de pronto es un poco más aterrizado a que suceda, y es mucho más posible de que suceda, porque el segundo condicional ya es un poco mucho más, digamos que incierto, de que en realidad no sabemos si pase o no. Ejemplo, segundo condicional. Hey, teacher, el ejemplo muy común. If I won the lottery. If I won the lottery, ¿sí? If I won the lottery, y digamos que aquí entre paréntesis tiene el verbo win. If I won the lottery, I would buy a big house. Or let's say I will travel to Monaco, yes, or travel around the world, ¿sí? Recuerde que el segundo condicional son casos ya digamos un poco lejos de la realidad que suceda.
Dice if, y mire que este verbo aquí ya está en pasado. El verbo que está en paréntesis dice que es el verbo win, es el verbo ganar, ¿sí o no? Entonces, para este ejercicio ustedes van a necesitar esta tabla para manejar. Ustedes van a escribir los irregular verbs, van a hacer la lista de los verbos irregulares, la pueden buscar en Google. Por ejemplo, aquí hay una. English, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a buscar el pasado de win. Profesor, ¿y por qué el pasado? Porque cuando hablamos, vea, win, la primera columna está en presente y la segunda columna debe ir en pasado, won. Porque cuando hablamos en segundos condicionales, el verbo en la primera frase del if va a ir en pasado, ¿sí? Entonces, si usted tiene el verbo en paréntesis y estamos hablando de un segundo condicional, quiere decir que usted ese verbo lo va a poner en pasado. If I won the lottery, right? Si yo me ganara la lotería, I would travel, viajaría por todo el mundo. Entonces mire que la diferencia aquí del primer condicional y el segundo condicional es que ambos verbos, el verbo en la primera frase del if va a ir en presente y el verbo en la segunda frase va a ir acompañada con el will. If it rains, we will not play today. ¿Sí? Otro ejemplo aquí dice, if my brother comes, mire que este verbo está en presente. El verbo que vamos a ver aquí es el verbo come, ¿sí o no? Le ponemos ese aquí a este verbo porque estamos hablando de my brother y my brother es una tercera persona. Y usted sabe que todo verbo con tercera persona le estamos agregando la S, ¿cierto? Entonces, if my brother comes to visit my mom, she will feel very happy. El primer verbo lo tenemos en presente, ¿sí? Y el segundo verbo le estamos agregando el will, ¿sí? Otro ejemplo de primer condicional. If you have a car, ¿sí? En paréntesis tendríamos aquí el verbo have. Les escribo estos paréntesis porque en los ejercicios estos verbos les salen paréntesis. Quiere decir que estos verbos son los que van a tener que conjugar según el condicional del que estemos hablando, ¿sí? Entonces aquí dice, if you have a car, you will. Mire que la primera frase va con el verbo en present y la segunda frase va el verbo con el will. You will let me drive. I think I wrote there. Entonces, quiero ser muy reiterativo en esto. En los primeros condicionales, el primer verbo va en presente y el segundo verbo va con el will, ¿sí? Y acá, en el segundo condicional, el primer verbo va en pasado. Yo no me sé el pasado de los verbos que me salen ahí. Escriba en Google, lista de verbos irregulares, ¿sí? Y ahí le sale. La primera columna es el presente y la segunda columna es el pasado. Por ejemplo, aquí win, won, ¿sí? Y el segundo iría con el would. I would travel around the world, ¿cierto? Entonces, en los ejercicios que tenemos ahí en la cartilla, nos están pidiendo que realicemos ejercicios de primer y segundo condicional, ¿cierto? Creo que es en la página 137. Entonces, los paréntesis que hay ahí son los verbos que tenemos que conjugar, ¿sí? Algo como para que tengan en cuenta, ¿sí? Si de pronto usted, vea, les voy a dar otro ejemplo por acá. En second conditional, si de pronto usted tiene entre paréntesis, esto es muy importante, si usted de pronto tiene entre paréntesis not be, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo aquí?
que usted tiene que conjugar el verbo to be, pero negativo, ¿sí? Tiene que conjugar el verbo. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Váyase a la lista de verbos, busque el verbo to be y mire que sale aquí, was y were. Cuando estamos hablando de condicionales, siempre, espere, yo cierro la ventana. Vea, cuando hablamos aquí de condicionales, siempre vamos a utilizar el were, ¿sí? Listo, entonces el pasado del verbo to be es el was y el were, pero como estamos hablando de condicionales, siempre vamos a utilizar el were, entonces va el were. If I were, y dice que not. Entonces, ¿cómo negamos eso? If I weren't, ¿sí? Entonces, así lo estaríamos negando. O lo negaríamos if I were not, right? If I were not millionaire, I would, let's say, I would not live happy, for example, right? Entonces, si tienen esto en paréntesis, quiere decir que tienen que negar el verbo be de esta manera. Were not millionaire. Y la segunda iría con el would not live happy. ¿Estamos? Entonces, vuelvo y les aclaro. Cuando hablamos de segundo condicional, la frase de live, el verbo debe ir en pasado, ¿sí? Y en la frase del would, el verbo va purito. No se le hace absolutamente nada, nadita, ¿cierto? Entonces, mire, le voy a compartir aquí un video, igual por el grupo y todo, para que contextualicemos un poco más sobre el tema. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el videito para que nos refuerce un poco más lo que acabamos de ver, que yo sé que el hombre lo explica mucho más claro. Y aquí vamos, ¿listo? Hablar de los condicionales. Pero espere, yo le pongo aquí. Espere, yo dejo de grabar acá porque si dejo esto en la grabación, ese video, luego para subirlo a YouTube, él no me va a dejar, que por derechos de autor. Entonces vamos a cortar aquí. Entonces, chicos, igual les voy a compartir el video por el WhatsApp para que reforcemos este tema y realizamos los ejercicios de la página 100.